Carretera libre de Monterrey a Nuevo Laredo. 12:47 de la madrugada. Vi las luces desde lejos. Pensé que era la Guardia Nacional. Había conos naranjas y 2 camionetas atravesadas. Me hicieron señas para detenerme. No gritaban. No parecían nerviosos. Solo estaban organizados. Uno se acercó a mi ventana. ¿De dónde vienes?, le respondí. ¿A qué te dedicas?, le dije. Asintió. Luego miró dentro de mi coche. Vacío. Abre la cajuela. La abrí. La revisó sin tocar nada. Cerró. Y dijo: sigue. Arranqué. Pero antes de avanzar, vi algo por el espejo lateral. El coche que venía detrás de mí. Un sedán gris. Cuando lo detuvieron, el hombre bajó el vidrio sonriendo tranquilo. Ni siquiera terminó de hablar. Uno de los 2 del retén dijo: es él. No gritaron. No discutieron. Simplemente lo bajaron del coche. Y movieron las camionetas para dejarme pasar. Manejé sin mirar atrás. Al día siguiente vi una noticia pequeña en Facebook. Localizan vehículo abandonado en carretera. Era el sedán gris. Desde entonces entendí algo. Ese retén no era para robar. No era para asustar. Era para alguien específico. Y esa noche no era yo. Me llamo Esteban y manejo tráiler desde hace 18 años. No soy de los que cuentan historias en los patios de carga ni de los que exageran para asustar a los nuevos. Pero lo que me pasó en la libre entre Frencillo y Río Grande, Zacatecas, me hizo cambiar la forma de manejar para siempre. Salí de Torreón con rollos de acero rumbo a San Luis Potosí. Todo iba en bien. Todo iba en tiempo. El plan era cruzar Zacatecas antes de medianoche y dormir ya del otro lado. No me gusta ese estado de noche, pero tampoco era la primera vez. La carretera estaba sola. Ni un camión delante, ni uno detrás. Solo rectas, largas, sembradíos oscuros y ese viento seco que golpea la cabina de lado. Pasando Sombrerete, noté algo raro. No fue un bloqueo, no fue un retén, fue silencio. Demasiado silencio incluso para esa zona. De pronto vi luces en el retrovisor. Pensé que era otro tráiler, alcanzándome. Me hice a la derecha para que pasara, pero el vehículo se mantuvo atrás a la misma distancia. No se acercaba, no rebasaba, no se despegaba. Eso duró varios kilómetros. Intenté cambiar la velocidad para obligarlo a decidir. Bajé a 70, luego subí a 90. El vehículo hacía lo mismo, como si estuviera midiendo mi ritmo. No veía bien qué era. Solo 2 luces blancas, bajas, sin torreta, sin distintivos. En un punto decidí hacer algo que casi nunca hago. Apagué las luces principales por un segundo y las volví a encender. El vehículo detrás hizo exactamente lo mismo. Ahí entendí que no era coincidencia. Miré el tablero. Combustible suficiente, motor estable, sin señal en el celular. Seguí manejando. Unos kilómetros adelante vi lo que parecía una patrulla estacionada del lado contrario de la vía. Tenía las luces apagadas. Solo la silueta se distinguía bajo el cielo oscuro. El vehículo detrás redujo la velocidad. Yo también. Cuando estuve a la altura de la supuesta patrulla, vi que no tenía placas oficiales. No tenía número económico. Solo era una camioneta blanca con pintura vieja y algo que parecía un imán azul en el techo. La camioneta que me seguía encendió las luces altas y ahí supe que estaban coordinados. No aceleré, no frené, no hice nada brusco. Lo que hice fue distinto. Esta vez
de seguir recto hacia la zona más aislada. Tomé una desviación agrícola que recordaba de otros viajes, en un camino de acceso a un rancho grande donde hay a veces movimiento nocturno por maquinaria. El tráiler no estaba hecho para esas brechas, pero el acero pesaba suficiente para darme estabilidad. Entré sin avisar con direccional. La camioneta detrás tardó en reaccionar. Cuando quiso meterse, ya le había sacado varios metros. El camino era angosto, lleno de polvo, piedras. No era un terreno para perseguir un vehículo pesado si no conoces la zona. Avancé casi 1 kilómetro hasta llegar a una explanada, iluminada por reflectores industriales. Había trabajadores descargando pacas de forraje y un par de tractores encendidos. Me estacioné entre ellos sin explicar nada. Miré hacia atrás. La camioneta blanca apareció a lo lejos. Se detuvo. Dio vuelta lentamente y regresó a la carretera. No hubo disparos. No hubo choque. No hubo héroes. Solo cálculo. Me quedé ahí casi 1 hora, fingiendo revisar amarres mientras esperaba que se fueran por completo. Uno de los trabajadores se acercó y me dijo algo que no he olvidado. Aquí ya no es como antes. Si te vienen midiendo no es para asustarte. Esa noche no dormí en San Luis. Me quedé en un patio de maniobras hasta que amaneció. Desde entonces aprendí algo. No siempre te atacan de frente. A veces solo te siguen, te observan, te calculan. Y si te notan nervioso, si notan que dudas, entonces sí se acercan. En carretera el miedo no siempre viene gritando. A veces viene a la misma velocidad que tú. No creo en fantasmas. Trabajo como contador y paso más tiempo en carretera que en mi propia oficina. He manejado cientos de veces en la autopista México-Toluca. Conozco cada curva, cada túnel, cada tramo donde la señal desaparece. Pero esa noche aprendí algo. Hay lugares donde no es buena idea quedarse quieto. Era miércoles, casi medianoche. Había salido tarde de una reunión y entré al túnel más largo del tramo. Ese túnel siempre me ha dado una sensación rara. No sabría cómo explicarlo. No es miedo, es presión, como si el aire estuviera más pesado ahí dentro que en otro lugar. Entré y el tráfico estaba completamente detenido. No lento, detenido. Un mar de luces rojas frente a mí, un sedán negro justo delante, una camioneta familiar detrás. Apagué el motor para ahorrar gasolina. Pasaron 5 minutos, 10, nadie avanzaba. Algunos conductores empezaron a apagar las luces. Y entonces, el silencio cambió. No era el silencio normal de la noche. Era el silencio artificial, como si el sonido se hubiera apagado de golpe. Intenté encender la radio, solo estática. Revisé el celular, sin señal. Miré el reloj, 12:15. Fue entonces cuando lo vi, no de frente, de reojo. En la pared derecha del túnel, una sombra moviéndose lenta. No parecía reflejo de ningún coche. No tenía forma clara. Era alta, delgada. Se deslizaba por la pared como si caminara, pero sin tocar el suelo. Me quedé mirándola. La sombra se detuvo justo junto a la puerta del conductor del sedán negro frente a mí. El conductor no reaccionó, no volteó, no encendió las luces, nada. Y entonces la sombra dejó de ser plana. Se separó de la pared. No puedo describirlo mejor que eso. La figura se inclinó hacia la ventana del sedán. Extendió algo que parecía un brazo. Tocó el vidrio.
En ese instante las luces del sedán se apagaron completamente. Ni freno, ni tablero, nada. La camioneta detrás de mí encendió las luces altas. La luz golpeó la figura y la figura volvió a ser sombra. Se deslizó por la pared rápido. Pasó coche tras coche, hasta detenerse junto a mi altura. No respiraba, no parpadeaba. Solo sentía la presencia. La sombra se detuvo junto a mi ventanilla. Y entonces ocurrió algo que no puedo olvidar. En la parte donde debía estar la cabeza, se formaron dos pequeños puntos rojizos. No brillaban fuerte, pero estaban ahí. No grité, no podía. Intenté encender el coche, no arrancó. Lo intenté otra vez, nada. La figura parecía inclinarse ligeramente hacia el cristal. La puerta vibró, como si algo estuviera apoyando del otro lado. Y entonces, sin previo aviso, el sedán negro frente a mí encendió sus luces. Avanzó. El tráfico empezó a moverse. El motor arrancó a la primera. La figura se desvaneció. No corriendo, no explotando. Simplemente dejó de estar. Avancé. Nadie parecía alterado. Nadie bajó del coche. Nadie gritó. Salí del túnel con las manos temblando. Miré por el retrovisor. La camioneta familiar detrás de mí seguía ahí. Pero en el asiento del copiloto había algo oscuro. Una forma que no estaba cuando entramos. Tal vez fue mi mente. Tal vez fue el cansancio. Tal vez la sugestión. Pero desde esa noche jamás apago el motor dentro de un túnel.